Esta clase es la clase del práctico 8 de clasificadores presupuestarios. Vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos. Ya vimos organización del Estado, el organigrama, la jerarquía normativa, los organismos, la descentralización administrativa, el enfoque sistémico. Todos estos conceptos nos va a servir para entender las siguientes clases que tenemos que dar de los prácticos. Como todos sabemos, el presupuesto público es la ley fundamental del Estado. Este presupuesto requiere de un ordenamiento normativo en cuanto a las cuentas que se van a utilizar para ver cómo va a ser la recaudación del Estado, qué tipos, qué conceptos, cuáles son los fines, cuál es el destino. Que si bien es cierto, son recursos limitados con lo que cuenta el Estado, la aplicación debe ser clara, porque al ser un presupuesto público, todos los funcionarios que trabajamos y que trabajan en el Estado tienen el deber de rendir cuenta. Es decir, que todo debe estar perfectamente registrado y expuesto en cuanto a los gastos, cómo se aplican estos recursos. Acá vemos un cuadro a donde nos muestra que la ley de presupuesto va a partir de los dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El legislativo tiene poder de decidir sobre los recursos, de crear recursos y su aplicación. Todo eso es competencia del legislativo. El ejecutivo va a tener el poder de administrar y ejecutar los recursos según la ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto tiene una estructura definida por la Ley de Administración Financiera, en el artículo 19, a donde especifica que el título 1 de la ley son disposiciones generales, es decir, normas complementarias que van a regir durante un solo ejercicio financiero. Y también va a presentar una serie de disposiciones acerca de cómo va a ser el manejo del presupuesto en esas disposiciones generales. Va a contener cuadros que van a dar una visión general del presupuesto público. El título segundo, a su vez, va a hablar de lo que es el presupuesto de recursos y gastos de la administración centralizada. Acá, en este proceso de mostrar esos cuadros, es donde se utilizan los distintos clasificadores que vamos a ver, tanto de recursos, que se pone a alcanzar el Ejecutivo con recursos como para la acción de los que tienen que dar. Los instrumentos normativos, esos criterios van a ir a servir, por así decirlo, a todos los usuarios internos y externos de las cuentas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos clasificadores nos van a cubrir la necesidad de información que tienen tanto los que trabajan en el Estado como los usuarios externos de la economía estatal, de la economía financiera, de la economía del Estado, de la economía social. Entonces, estos clasificadores van a ayudar a que tanto esos usuarios internos o externos puedan analizar la información y decidir de acuerdo a lo que se requiera. Las clasificaciones presupuestarias también, al organizar y presentar todos los aspectos posibles de las transacciones públicas, van a conformar un sistema de información que está ajustado a las necesidades del gobierno. Y también, como les decía, de los usuarios externos, que son o pueden ser los organismos internacionales que llevan estadísticas sobre los sectores públicos nacionales, a los fines de posibilitar un análisis objetivo
de las acciones ejecutadas por el sector público. Por lo tanto, el conjunto de clasificaciones presupuestarias representa un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública. Seguramente esto va a servir tanto para el presupuesto como para mostrar la ejecución presupuestaria. El presupuesto va a estar estructurado en base a los clasificadores presupuestarios. Hay ciertos clasificadores que estipula la ley que se van a utilizar, tanto para recursos como para gastos, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la importancia de estos clasificadores? Los clasificadores presupuestarios van a facilitar la adopción de decisiones en todas las etapas del proceso presupuestario, ya que permiten analizar el gasto mediante agrupamientos homogéneos, como ya dijimos, o clasificaciones que posibilitan conocer e interpretar la incidencia del gasto sobre distintos aspectos vinculados al desenvolvimiento del sector público. Esto es, digamos, recalcar un poco lo que ya les dije anteriormente del uso que se le da a esos clasificadores, que no solo van a servir para mostrar las cuentas presupuestarias, sino también su ejecución y tomar decisiones respecto del estado de situación que están mostrando los registros que se van efectuando por cada uno de los sistemas que ya vimos, cuando vimos la visión sistémica y demás. Cada uno de ellos va a ir introduciendo sus registros, sus números, y van a conformar un sistema de información que va a servir a los fines de la toma de decisiones. Así, estos clasificadores van a facilitar la determinación del volumen y composición de los gastos en función de los recursos proyectados, de las necesidades de la sociedad y del impacto que tienen ellos en otros sectores de la economía. ¿Por qué? Porque el Estado no solo es el que va a definir la política económica que va a seguir, sino que también lo va a hacer en función de los planes de gobierno, de las necesidades de la sociedad que deba satisfacer, de los recursos con los que cuente. Entonces, estos clasificadores son fundamentales para que toda la información que surja del Estado sea una información integral e integrada, como ya dijimos, que es el sistema de administración financiera. Van a permitir valorar el grado de participación que tiene el gobierno en el desarrollo económico y social y medir las metas y las políticas gubernamentales. Esto es así porque cuando se aprueba el presupuesto y están habilitadas todas las cuentas que va a contar, tanto de recursos como de gastos que va a tener el Estado para aplicarlo en su plan de gobierno, nos va a poder medir, va a permitir medir las metas y las políticas, cómo se van cumpliendo, en qué medida, la cuantificación en lo que se va invirtiendo. Y por supuesto, sacar conclusiones, analizar, tomar decisiones de acuerdo al rumbo económico que se quiera dar. Permiten a su vez la valoración de los resultados, tanto económicos como financieros, y el análisis de sus consecuencias. Facilitan a su vez el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del sector público y su impacto en la economía o en sectores particulares de la misma. El Estado no solo es el que, digamos, delinea el rumbo económico que va a tener el país, la nación, sino también que es una hacienda de erogación, como ya vimos. El Estado eroga en función de las necesidades públicas. Entonces, también le va a permitir al Estado y a los usuarios externos ver cómo impacta el desarrollo de esas acciones que tiene el Estado en la economía o en sectores particulares de la misma, en la economía privada sería,
el impacto de la economía del Estado en la economía privada. Y obviamente que van a facilitar el control de la ejecución presupuestaria. Al tener las cuentas ordenadas, tener un ordenamiento tanto en la parte de recursos como de gastos, vamos a poder controlar la ejecución presupuestaria del Estado en función de los registros que se van haciendo, tanto de recursos como de gastos. Vamos a ver ahora los tipos de clasificación y vamos a tener algunos clasificadores que son válidos para todo el registro de todas las operaciones o de las transacciones que haga el Estado. Como ser, por ejemplo, tenemos el clasificador institucional, que es el que clasifica el presupuesto público en función de los organismos que dependen del Estado, de los distintos poderes, del Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y de todas las jurisdicciones y entidades que lo conforman. Ahí vamos a poder observar cuánto es la asignación o cuánto es los créditos que se autorizan a cada uno de los ministerios, de las secretarías, de las subsecretarías, y ver el nivel de responsabilidad que tienen en el manejo del gasto público, de la cosa pública, cada uno de los responsables del área. Ahí también tiene mucho que ver lo que decíamos en la visión sistémica, ¿se acuerdan? Que era el de que permitía disminuir la corrupción o que cada uno de los responsables que están al frente de los organismos públicos puedan rendir cuenta de cada una de sus gestiones. Bueno, este clasificador institucional es el que muestra el quantum del manejo de los montos que tienen asignados presupuestariamente para gastar cada uno de estos organismos. Otro de los clasificadores que es válido para todas las transacciones es el clasificador por tipo de moneda. Este tipo de clasificador va a separar lo que es gastos y recursos en moneda extranjera y en moneda nacional. A veces este tipo de clasificación es usada fundamentalmente para ver la cantidad de divisas o para informar a la balanza de pagos, como ya lo vamos a ver más adelante. Ustedes acá en la diapositiva tienen el link a donde pueden ir a encontrar el clasificador presupuestario, el manual de clasificador presupuestario que tienen que utilizar. Al final de la clase ya les voy a mostrar cuál es el clasificador que tienen que bajarlo y tenerlo con ustedes, porque ahí está detallado todo lo que tienen que saber de clasificadores y quizás puedan entender con mayor amplitud el uso que se les da a cada uno de ellos. Ya más adelante hablamos de esto. Hay clasificadores que son exclusivos de recursos, de los recursos públicos. Ellos son el clasificador por rubros y el por carácter económico. El clasificador por rubros hace la apertura en todo lo que es ingresos, ingresos tributarios, ingresos no tributarios, rentas de la propiedad, transferencias, etc. A su vez, dentro de los tributarios vamos a tener todo lo que recaude el Estado por tipo de impuesto. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, IVA. Es decir, acá por rubros y se identifica por cada uno de los ingresos que tiene el Estado, especialmente de los impuestos y las tasas, que son los no tributarios. Y luego tenemos el por carácter económico, que separa estos rubros, los divide en los que son ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. Los clasificadores de gastos son varios. Vamos a tener clasificadores de gastos por ubicación geográfica,
que es según la división política del país, es decir, clasifica el gasto en lo que se destina a cada una de las provincias que compone el país, la República Argentina. Entonces ahí se puede ver a las 23 provincias más la ciudad autónoma, cuánto destina del presupuesto nacional a cada una de ellas. El clasificador por objeto del gasto hace la apertura de todos los gastos que tiene que atender el Estado puntualmente, es decir, que nos va a indicar en qué gasta el Estado. Por ejemplo, el gasto en personal, en bienes de consumo, el gasto en servicios, en contrataciones, es decir, hace una apertura por el objeto del gasto que está efectuando el Estado. A su vez, también tenemos acá un clasificador por carácter económico que va a dividir las erogaciones de acuerdo a si son corrientes de capital o aplicaciones financieras. También tenemos el clasificador por finalidad y función del gasto. Acá está mucho más claro, si ustedes van a ver la ley del presupuesto, en uno de los articulados principales que tiene, clasifica el gasto de acuerdo a la finalidad y función. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, va a indicar cuánto se gasta en administración, cuánto se gasta en salud, cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en defensa, en servicios económicos, etc. Le da otro enfoque diferente, por ejemplo, al que tenemos por objeto. Por categoría programática, acá clasifica todos los programas que tiene el Estado, indicando cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los distintos recursos que se van a invertir en cada programa y cuáles son los gastos a donde se van a aplicar esos recursos. Por fuente de financiamiento nos indica si los gastos del Estado se van a financiar con fuentes internas o externas. Y tenemos otro tipo de clasificadores que pueden servir tanto para recursos y gastos y que se llaman clasificaciones combinadas, que van a surgir de la combinación de cualquiera de estos clasificadores. Es decir, que hay clasificadores que son primarios y otros que son derivados. Cada clasificador va a responder a un propósito u objetivo determinado. No obstante, hay que tener en cuenta que entre ellos pueden y deben existir interrelaciones. Esas interrelaciones nos van a permitir conseguir información integrada de todo lo que hace al sector público para realizar el análisis de las transacciones públicas y qué efectos van teniendo en la economía tanto pública como en la economía privada. Esto es lo que les decía hace un rato, que es necesario que distingamos los clasificadores primarios, a través de los cuales se registra cada una de las transacciones, ya sea de recursos o de gastos, de las clasificaciones derivados, que van a surgir de la combinación de dos o más clasificadores primarios. Y por lo tanto, en estos derivados no se utilizan para registrar transacciones, sino que van a surgir de la combinación de los registros que se hayan hecho en los clasificadores primarios. Ejemplo de ellos tenemos los clasificadores primarios, como puede ser el institucional, el de recursos por rubro, por objeto del gasto, por localización geográfica, por tipo de moneda, por fuente de financiamiento, por categoría programática. Y los derivados por finalidad y función, por naturaleza económica de recursos y por la naturaleza económica de los gastos. Estos van a surgir de la combinación de cada uno de los anteriores. Ahora bien,
En el desarrollo del práctico, de lo que vamos a hablar en este tema, es solamente de los dos clasificadores que definimos como válidos para todas las transacciones, que son el clasificador institucional, y acuérdense, el por tipo de moneda. El clasificador institucional, ya lo definí básicamente, pero ampliando el concepto, vamos a decir que ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y consecuentemente las que van a llevar adelante la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía anteriormente, que cada organismo, cada jurisdicción, cada sector que integra la estructura organizativa del sector público tiene asignado un presupuesto. Al frente de ese organismo está un responsable. Entonces, ese responsable es el que va a tener que rendir cuenta de su gestión al final de cada año. Y eso se lo hace a través de lo que se conoce como cuenta de inversión del ejercicio. Entonces, esa cuenta de inversión que es enviada al legislativo también, así como se manda el presupuesto para que el legislativo lo sancione, lo autorice, y luego se pueda publicar y promulgar por el Ejecutivo. Asimismo, estos responsables de la administración de los créditos presupuestarios que se le asignan a su dirección, a su ministerio, a su secretaría, etcétera, va a tener que rendir cuenta de su gestión. Este clasificador institucional tiene por finalidad distinguir los diferentes niveles institucionales encargados de la toma de decisiones respecto de la obtención de ingresos y de la realización de los gastos. A su vez, muestra el nivel de agregación institucional en la consolidación del presupuesto anual. Todos los organismos del sector público van a ir a consolidar al presupuesto nacional. Entonces, cada uno de ellos tiene asignado un presupuesto y luego cuando lo ejecuta, también se integra la ejecución de ese presupuesto en la consolidación total del presupuesto anual que está aprobado. Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo proceso presupuestario ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto. Quien jurídicamente aprueba el presupuesto obviamente fue el Poder Legislativo, y esto es lo que les decía un poco anteriormente, a donde cada uno de los responsables de cada organismo, de cada institución, va a tener la responsabilidad de rendir cuenta de su gestión. A su vez, permite establecer las orientaciones del gasto en función de la política gubernamental. Obviamente, cuando se reúnen para decidir en el Ejecutivo cuáles van a ser las áreas a priorizar en la asignación de los recursos, ahí se define cuál va a ser la política de un gobierno, cuál va a ser la política, hacia dónde va a estar orientado, digamos, el mayor caudal de los recursos, de los escasos recursos con los que cuenta. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, actualmente, a donde tal vez en el presupuesto nunca se ha pensado que estemos en esta situación de pandemia mundial. Entonces, capaz que el presupuesto, que todavía no se aprobó en Nación, sino que se ha prorrogado el del año anterior, esas previsiones no están. Entonces, le tienen que dar un reordenamiento al presupuesto para orientar el gasto en función de la política que va a seguir actualmente el gobierno, que seguramente va a ser derivada a la salud, porque es lo que está primando en estos momentos. En otras ocasiones será el tema de trabajos públicos, de la obra pública, o de pagar la deuda, tal vez. Entonces, esto también nos va a permitir ver cuál es el área a donde se favorece el destino de los recursos de acuerdo al quantum
de presupuesto que debe manejar cada uno de esas jurisdicciones u organismos. El clasificador institucional abarca todo el ámbito del sector público no financiero. No obstante, las características del diseño de este clasificador va a hacer posible extender su cobertura a todas las administraciones provinciales, municipales y a las instituciones públicas financieras. Y con esos niveles ya se completa todo el sector público. Actualmente, los clasificadores nacionales que fueron instrumentados para el sector público no financiero se están aplicando también en varias provincias, municipios, instituciones públicas financieras. La provincia de Tucumán, por ejemplo, también tiene su propio clasificador presupuestario, obviamente que está basado y adaptado a las cuentas provinciales. Está basado en el nacional y reordenado en función de las cuentas que necesita mostrar en su presupuesto el gobierno provincial. Lo mismo pasa con los municipios. En Tucumán tenemos, 19 municipios. Los municipios del interior se adaptan a las especificaciones de la provincia. El de la capital no tiene un clasificador uniforme con nación, porque tiene su propio nomenclador o clasificación de partidas presupuestarias municipal, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y acá la definición de lo que los clasificadores estos consideran qué es una jurisdicción y qué es una entidad, a donde define a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personería jurídica que integra la administración central. Me dice que me estoy quedando sin tiempo, chicos. Así que vamos a tratar de separar, de apurar la terminación de esto. Espérenme un segundito, por favor. Por último, nos queda el clasificador por tipo de moneda. Esta clasificación, como ya dijimos, se clasifica en lo que es moneda extranjera y moneda nacional. Acá voy a dejar de compartir la pantalla para entrar ya con ustedes, y por favor, quisiera que me digan si les quedó claro o si tienen algunas consultas, porque ya se me está terminando el tiempo. Lamentablemente son 40 minutos y me quedan 10 minutos si alguno quiere consultar algo. ¿Me han escuchado todos? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí se escucha, profe. Lo que pasa es que los chicos tienen que desactivar, activar el micrófono cada vez que quieran hacer la pregunta. Sí, por favor, desactiven sus micrófonos el que quiera hacer una consulta. ¿Hola? Levanten la mano o desactiven el micrófono los que quieran hacer una consulta, chicos. ¿Les ha quedado claro? Paulina. Hola. Chicos, espero que me consulten lo que necesiten mientras tengamos el tiempo, porque se va consumiendo el tiempo. Sí, parece decir que han entendido todo, profe, porque todo en el chat están diciendo que está ok, está todo quedado claro. No sé si alguien más va a hacer una pregunta, pero yo creo que han entendido todo. Bueno, a ver, entonces levanten la manito, esa donde dice reacciones, díganme que está todo bien, por lo menos para tener la opinión de ustedes.
Esto me ha costado un poco a mí hoy porque mi máquina se complicó, pero espero que la clase les haya quedado claro y cualquier duda me pueden consultar a mi mail o háganme por acá las consultas por el chat. Micaela Fiat, ya están subidas todos los power de las clases, ya los tendrían que haber visto todos. La profesora Sánchez ya subió en el aula virtual todas las clases, así que ustedes ya tendrían que, me dicen que no están, Macarena López, ¿no están? Este último no está en el campus. No, sí tiene que estar. No sé si está la profesora Sánchez, pero tiene que estar, Macarena. No, al práctico que dio hoy, no, profe. ¿No está el práctico subido de clasificador? No. Ah, bueno, ya le voy a decir a la profesora Sánchez entonces. A ver, esperen un segundito. Florencia Díaz, ¿estás? Habilita tu micrófono. Me pedís que explique la diferencia entre la clasificación de gastos por objeto y finalidad. Hola, Florencia. Florencia. Bueno, no sé, capaz que no puedas hablar, pero te contesto, Florencia. El clasificador de gastos por objeto muestra en qué gasta el Estado. Es decir, cuáles son los destinos que se le dan a los recursos específicamente. Por ejemplo, el Estado tiene gastos en personal, gastos en bienes de consumo, gastos en servicios, en contrataciones, en transferencias que paga, por ejemplo, el pago de jubilaciones son transferencias que hace el Estado, o sea, los define taxativamente, uno por uno, a cuáles son los incisos en lo que gasta el Estado. En cambio, el clasificador por finalidad y función especifica de otra manera el destino de los gastos. Dice cuánto gasta en administración, cuánto gasta en salud, cuánto gasta en educación, cuánto gasta en defensa. Es decir, tiene otra vuelta que le da a los gastos, otra manera de definir cómo gasta el Estado. No sé si te ha quedado claro, Florencia. ¿Te quedó claro entonces, Florencia? Bueno, me parece bien. El por carácter económico, a ver, no se redefinan para que yo pueda saber quién me hace esta consulta. Ponga el nombre, no me ponga iPhone porque no sé quién es. Sí, puedo explicar cuál es la diferencia con el clasificador por carácter económico. Todos esos gastos que el clasificador por objeto los detalla puntualmente, en el clasificador, según el carácter económico, los va a separar en los que son recursos corrientes o recursos de capital y aplicaciones financieras. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, gastos corrientes, los individualiza. ¿Cuáles son esos gastos? Todos los que sean los gastos principales que tiene, gasto en personal, gasto en servicios, todo eso los agrupa como corrientes. Y a los que son de capital, como ser los gastos en las inversiones, bienes de uso, etcétera, las clasifica como de capital. Y todo lo que es aplicación financiera, ahí va a ser, por ejemplo, el pago de la deuda pública, es una aplicación financiera. Entonces, el ordenamiento que le da el clasificador según carácter económico, tanto de los recursos como de los gastos, es para separarlos en corrientes de capital y de financiamiento. ¿Te quedó claro el que me hizo la consulta? Que acá veo el nombre, pero dice iPhone a todos, así que no sé quién me hizo esa consulta. ¿Está claro?
¿Algún otro quiere consultar, chicos? Levanten la mano o desactiven el micrófono, por favor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Hola? Keiko, ¿vos me escuchás? Sí, sí, están todos escuchando. Lo que pasa que, bueno, que parece ser que ya no hay preguntas, no sé. Creo yo, por lo menos por el chat están diciendo que está todo claro, así que, no sé. Yo diría que vaya cerrando y le preguntes a ver quién, Bueno, que a levante la mano. ver, a mí me gustaría que tengan una participación más activa, porque la verdad, este es un tema que tal vez les suene muy abstracto, pero ya cuando ustedes lo vean van a entender y cuando lo lean, lo bajen al manual de clasificaciones presupuestarias, que yo a esta altura ya no quiero tocar ningún botón porque tengo miedo que se me desconfigure todo. Lo van a ver y van a poder ahondar en este tema para ver el desarrollo de cómo es de cada uno de los clasificadores, que por supuesto que en las siguientes clases también vamos a seguir viendo clasificadores tanto de recursos como de gastos. Estaba programado para el primer parcial tomar hasta el práctico 14, que es este tema, clasificadores. Así que en las próximas clases vamos a ver los clasificadores de recursos y de gastos. Me está indicando que me queda un minuto, así que bueno chicos, yo me despido de ustedes, espero que les haya servido, que les haya quedado claro y que me disculpen porque la verdad que al entrar en la reunión es como que cuando